Entonces, como decíamos, en la clase anterior hemos visto cómo se desarrolló y cómo se formó el Estado moderno, las monarquías modernas en Europa, ¿verdad? Durante el siglo XVI, ¿cierto? Y comentamos sus características. Y la característica principal de esos estados modernos eran pues que consistían, o su sistema político consistía en ser una monarquía absolutista, ¿verdad? Ya hablamos del absolutismo, ¿no? El absolutismo que consiste, en simples palabras, el absolutismo era, pues, consistía cuando tú veas, o bueno, cuando uno ve que en un reino, en una monarquía, el rey es el que tiene el poder absoluto, está por encima de todas las instituciones y es el que ejerce y en él se concentra el poder central de la monarquía. Eso vendría a ser ¿qué cosa? Un absolutismo, ¿verdad? Eso ya lo hemos estudiado en la clase anterior. Entonces el día de hoy simplemente vamos a ver un caso, ¿de acuerdo? A partir de ahora ya vamos a ver algunos casos, algunas monarquías. En el caso de España, comenzaremos este recuento de las monarquías modernas europeas del siglo XVI. ¿Y por qué comenzamos con la española? Porque hay algo muy importante que debes recordar. La monarquía española del siglo XVI fue la más importante de Europa y del mundo. España se convirtió en un imperio, en el imperio hispánico, ¿de acuerdo? Este imperio, pues, te recuerdo que ganó mucha importancia, sobre todo después de la conquista de los imperios azteca e inca, ¿cierto? Eh, y es así como este imperio, ya convertirse primero eh, en la monarquía europea más importante, más resaltante, más característica de este periodo, la que predominaba en la economía y la política mundial, y también pasó a ser el imperio más grande del mundo de aquella época. En pocas palabras, en síntesis, Europa fue la principal potencia mundial de este momento. Claro que tuvo ciertos incidentes y conflictos con Inglaterra, pero siempre mantuvo su preponderancia a nivel europeo y mundial. Entonces, ¿cómo se conforma? ¿Cómo llega a conformarse esta monarquía? Veamos los antecedentes. En el siglo XV estaban pues al mando del reino de España, estaba pues la reina Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Su matrimonio significó la unificación de estos reinos hispánicos y se conformó el reino de España. Ellos fueron los abanderados de ¿qué? De promover el catolicismo por España. Recordemos que en España convivían pues tres religiones, ¿no? Los musulmanes, los judíos y los cristianos. Hemos comentado también historia universal, mucho antes, que España estuvo bajo posesión de los musulmanes casi 800 años, ¿cierto? Entonces ellos lucharon pues para expulsar a estos musulmanes y finalmente lo logran con la conquista de Granada en 1492. En realidad en 1492 pasan cosas muy, muy importantes para España. Primero se conquista Granada, que era el último sitio, el último lugar, el último reducto de los musulmanes en la península ibérica. Además, también se concluye con la expulsión de los judíos. Y finalmente es algo muy importante. En 1492 se da el descubrimiento de América, lo más importante. Entonces, como te decía, los reyes católicos se sintieron con la responsabilidad de difundir y hacer consolidar el cristianismo, el catolicismo por Europa. Eh, por España, perdón. ¿Sí? Ellos fueron los principales defensores y férreos defensores de la Iglesia Católica en España. Entonces, como ya habían expulsado a los moros, como se les llamaba a los musulmanes, como ya habían expulsado a los judíos, ¿qué les quedaba? La siguiente misión, según su entender de aquel entonces, ir y llevar el catolicismo al otro mundo, al nuevo mundo, ¿verdad? A este nuevo continente que se estaba descubriendo. Y esa fue la misión en la cual vieron pues los reyes católicos. En esta época los reyes católicos asumen de que el descubrimiento de América por parte de España es como un regalo de Dios. Ellos lo interpretaron así, interpretaron que eso era un regalo de Dios y que tenían la responsabilidad de evangelizar a esos pueblos. Ahora, claro, todo lo que yo te comenté es el pensamiento de la época, ¿no? No quiere decir que esto es así en la historia, ojo, diciendo cómo pensaban ellos en esa época. Ya, los Austrias mayores. ¿Quiénes son los Austrias mayores? Te recuerdo que durante este periodo, durante el siglo XVI,
eh, la, la dinastía que gobernaba España era la dinastía Habsburgo. Y como estos eran austriacos, se les conocía como los Austrias. El más importante fue el descendiente de los reyes católicos, el rey Carlos I o Carlos V. Él conforma pues esta dinastía conocida como los Austrias, ¿verdad? La familia Habsburgo. ¿Cuáles son los principales hechos de su gobierno? Bueno, durante el gobierno de rey Carlos I se sublevan algunos comuneros en Castilla, ¿verdad? Por alguna alza de impuestos. Hay guerras con Italia, sobre todo por los conflictos que tenía rey Carlos I con el rey Fernando I de Francia. Lucha contra los turcos, contra el Imperio Otomano, que eran también vistos como grandes enemigos de la cristiandad. Los españoles se sentían como que ellos eran el imperio católico, ellos eran los defensores de la cristiandad. ¿Sí? Ningún país hizo tanto por la Iglesia Católica como España. Y eso lo pueden ver ustedes por los hechos históricos. Lo que hicieron los españoles en defensa de la Iglesia Católica es realmente eh, importante de marcar para entender mejor cómo funciona la política o cómo funcionaba la economía y la política de aquel entonces. Y finalmente, durante este periodo pues se da esta reforma luterana en los cuales en los cuales los reyes católicos, el rey Carlos I, van a tratar de sofocar, van a tratar de aminorarlo y tratar de de hacer de que estas reformas no lleguen y sus repercusiones no calen hondo en la población española. Ellos van a ser, como te digo, los máximos defensores del catolicismo. No van a querer ni a protestantes, ni a anglicanos, ni a luteranos, ¿no? Ni a calvinistas. Ellos van a defender férreamente, ¿qué cosa? La Iglesia Católica, acuérdate eso. Finalmente, algo muy importante que durante el periodo de Carlos I, organiza pues las colonias, ¿no? Él convierte México y el Perú en dos virreinatos, ¿verdad? Virreinato de España y virreinato del Perú. Como te comentaba antes, la historia del Perú, Carlos I, pues en un momento se sintió un poco frustrado y entró en grandes debates y sentimientos encontrados porque se dio cuenta de que las demandas de Bartolomé de las Casas que habían llegado hasta el mismo rey lo puso en duda, ¿verdad? Además, él pensaba de que él eh, tenía que decidir cuál iba a ser el destino de América, porque en un comienzo cuando Bartolomé de las Casas le comenta que algunos conquistadores hacen delitos allá en América, el mismo rey de España consideró retirar a la Armada Española o a los conquistadores de, de América, ¿verdad? Pero finalmente decidió pues que se mantengan, pero con nuevas leyes, con una nueva forma de gobierno y principalmente defendiendo e impulsando pues el cristianismo, ¿no? Entonces acuérdate que durante el gobierno de Carlos I se organizan las colonias, ¿no? Se forman los virreinatos del Perú y de Nueva España, lo que sería ahora México. Y esto más o menos es el mapa de lo que fue el Imperio Hispánico y su máxima expansión. Veamos de que llega pues a estas zonas, muchas zonas de lo que ahora es América, incluso llega hasta Asia y algunas repúblicas del sur de Italia, ¿no? Como Nápoles, en ese momento eran repúblicas, y el norte también con Flandes, lo que ahora es Países Bajos. En este mapa abajo hay un detalle que lo quiero señalar. Aquí aparece como, bueno, todo lo que es rojo ustedes saben que es parte del Imperio Español. Y lo que está con rosado pertenece a una unión entre el Imperio Hispánico y el Imperio Portugués. Pero miren, claro que en este momento el Imperio Portugués tenía un trato de familia, de nobleza con la corona hispánica, por eso que se le considera también como parte del territorio por los acuerdos que tenía con España. Pero lo que les quería decir es esto de acá. Todo lo que está con rojo es parte del Imperio Hispánico, pero aquí aparece la Patagonia como parte del Imperio Hispánico. En teoría no le pertenecía esta región al Imperio Hispánico, porque con la sencilla razón de que esa zona donde estaba por explorarse. Muchas zonas también de la Amazonía las reclamaban como suyas o como parte de la corona, pero en los hechos casi ahí no habían llegado los conquistadores, ni en esta zona de aquí, de la Amazonía, ¿no? Ni en esta zona de aquí, del sur.
aún eran territorios por explorar. Tenían pues el mando de toda la cordillera de los Andes. Y bueno, aquí en el norte también habían partes del desierto que estaban por conquistar. El Imperio Hispánico se lo adjudicó como suyo, pero en la práctica no habían llegado pues hasta ahí. Ojo, que con Carlos I aún no se llega el Imperio Hispánico a su máxima expansión. Se da con Felipe II. En ese momento sí se llega a la máxima expansión el Imperio Hispánico. Y también tiene muchos problemas. Después de Carlos I llega Felipe II, ¿no? ¿Y qué pasa durante su gobierno? Se sublevan los Países Bajos, sobre todo por la influencia que recibía de la iglesia anglicana. Y tú sabes que el Imperio Hispánico, la principal misión o la principal convicción que ellos defendían era la defensa de la Iglesia Católica, por eso que no permitían que ningún súbdito del rey español perteneciera a otra religión. También hay guerra contra los turcos, conquistan pues lo que vendría a ser Portugal, y por una serie de alianzas se unen pues estos dos reinos, como ya lo hemos señalado antes. Y hay una guerra muy importante contra Inglaterra. Inglaterra, como ya te he explicado, era uno de los principales opositores del Imperio Hispánico, porque Inglaterra siempre se quejaba ante la iglesia, ante las autoridades, de que los españoles no merecían y no debían estar bajo el dominio de América, sino que ellos deberían ser los que llevaran la cristiandad o la civilización europea hasta América. Pero todo se quedó en palabras, porque en los hechos España siempre hizo defender sus colonias. Bueno, para terminar, lo más importante, lo que te quería comentar, ¿qué cosa es? Lo más importante de este periodo, jóvenes, ¿qué fue? O en qué se puede resumir. La monarquía europea más importante de este periodo fue la monarquía hispánica, la monarquía española, el Imperio Hispánico. Acuérdate de eso. ¿Por qué? Porque ya lo hemos comentado, porque pasan muchas cosas importantes para España, sobre todo la conquista de los imperios azteca e inca, y durante la administración de estos reyes consolida pues el poder del Imperio Hispánico, que llega a ser pues el imperio más grande del mundo en ese entonces. Incluso llega hasta zonas inhóspitas de lo que hoy vendría a ser Indonesia, hasta las Filipinas. Y yo te comentaba, las Filipinas es un país que tiene mucho pasado pues español también. Los españoles conquistaron el imperio, las islas de las Filipinas, y se le puso su nombre pues por el infante Felipe, ¿verdad? Por el rey Felipe, que ya en ese momento era rey. Y como te decía antes, hay muchas cosas que compartimos, por ejemplo, el Perú con las Filipinas, porque ambos fuimos parte del Imperio Hispánico, ambos compartimos el idioma. También hay muchas personas en las Filipinas que hasta el día de hoy hablan el español. Otra cosa que compartimos, hay mucha gente también que es católica en las Filipinas. Y algo muy, muy interesante, la santa patrona de las Filipinas es la misma que la del Perú. Santa Rosa de Lima es la patrona de las Filipinas, ¿sí? Es la santa principal. Así como México tiene la Virgen de Guadalupe, las Filipinas tiene a Santa Rosa de Lima, y el Perú también. Compartimos ello porque fuimos parte de un solo imperio hace mucho tiempo. Incluso hasta el día de hoy el legado colonial hispánico que tiene las Filipinas hasta el día de hoy se mantiene. Hay muchas ciudades en las Filipinas que llevan nombres españoles, de santos, y también llevan nombres también acá del Perú. Hay ciudades en las Filipinas que se llaman Callao, que se llama Lima, que se llaman Santa Rosa. Y eso es algo que es importante de mencionarlo como curiosidad. Las cosas que nos suben hasta en países tan recónditos del mundo. Bueno, jóvenes, entonces eso sería todo por hoy. Lo más importante ya te lo mencioné, que el imperio, la monarquía más importante de este siglo es el Imperio Español, es España, que se convirtió en un imperio, el Imperio Hispánico, y en otras palabras también se le puede considerar como el Imperio Católico, por todas las razones que ya hemos explicado. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos el día lunes para la historia del Perú.